Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias también, Francisco. Estoy de verdad honrado con esta invitación del Colegio Ramazzini a seguir formando. Creo que es lo que conversábamos anteriormente sobre la necesidad de todos los médicos ocupacionales, todos los médicos que nos dedicamos a la vigilancia de la salud en empresas y qué tan importante es hacerlo con lo que sería exposición a químicos que hoy nos atañe y nos reúne. Esta preocupación no es nueva. Por supuesto, podremos entender todos los antecedentes históricos de que, y lo comentaba en estos días, hemos aprendido a las malas que los químicos nos enferman. Y esto lo ha dado la historia, lo ha dado la epidemiología, lo ha dado lamentablemente también muchísimas guerras donde los soldados de los distintos bandos se exponían a distintos químicos, por supuesto, esto con fines bélicos, ya lo digo, y salían afectados en su piel, en su sistema respiratorio. Hablando ya de la parte ocupacional, entendemos que inclusive la misma Organización Internacional del Trabajo ha colocado el ojo visor detallando lo que pudiera ser la exposición y la afectación de entonces los trabajos, las intoxicaciones, tanto agudas como profesionales. No es nada nuevo y creo que contigo, Ricardo, lo compartíamos siempre, nuestra preocupación sincera en decir vamos a estar seguir exponiéndonos a químicos, el mundo entero, las industrias químicas, o creemos que se va a acabar. Entonces, creer que la exposición a químicos va a cesar en el mundo es un poco ingenuo actualmente. Por eso los procesos de vigilancia deben ser así, rigurosos, y que seamos sinceros los médicos ocupacionales en decir nuestra comunidad se está viendo afectada, nuestra comunidad laboral se está viendo en situaciones de exposición máxima y lamentablemente la salud está deteriorándose por este sentido. Bueno, ya como preámbulo, más o menos conversando de esto, quiero hablar de estos agentes químicos y conversar de lo que es el cáncer de trabajo y más o menos tener unas luces de cómo prevenir. Creo que esta preocupación nos ha llevado hasta el día de hoy a todos los que ejercemos, como digo, en entender que estos agentes químicos, este grupo de sustancias y de moléculas pueden provocar enfermedades e inclusive enfermedad de cáncer de trabajo. Mi solidaridad también con personas, con trabajadores que ya lo están padeciendo lamentablemente porque no hubo protección. Y esto tiene que quedar claro porque muchas empresas se jactan de tener sistemas de gestión, inclusive sistemas de gestión internacionales frente a la exposición al químico. Pero créanme que cuando el paciente, cuando el trabajador ya está intoxicado, entonces ya este sistema de gestión ha fallado. Cuando aparece lamentablemente algún trabajador con cáncer ocupacional, con cáncer de trabajo, ese sistema de gestión ha fallado. Puede ser de mucho renombre ese sistema de gestión, puede ser muy famoso, pero algo falló. Algo en algún punto falló. Y esto que tiende a la mejoría, todos los sistemas de gestión en general tratan de tender o tener esta tendencia a la mejoría. Qué bueno que sea así en el papel, pero en la vida real, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los trabajadores siguen intoxicándose? ¿Por qué siguen apareciendo casos de cáncer ocupacional? Siguen apareciendo, yo me pregunto, porque el subregistro es algo que gobierna a nuestros países, no solo en Latinoamérica, yo diría también Hispanoamérica, en muchísimos países también, en Europa, quizás en Norteamérica, probablemente en África, en todos los continentes. Hay un subregistro muy importante de todas las intoxicaciones por agentes que estén en el trabajo, agentes químicos y por supuesto cáncer de trabajo. Debemos preguntarnos eso. Quizás con la historia, si hubiéramos sabido, no sé, y ahora quiero que anotes por allí, Ricardo, hermano, por favor, estos cuestionamientos, ¿no? Para que tú como moderador nos lleves y a todo lo que el público se debe hacer como preguntas. Si hubiéramos sabido que nos íbamos a intoxicar y que iban a aparecer tantos casos de cáncer ocupacional, hubiéramos dispuesto que las fábricas y empresas del ramo químico se quedaran fuera de las ciudades. Y vale la pena el daño, la noxa, la enfermedad, la intoxicación, el cáncer laboral en cualquier empresa que siga la producción sin prevención, o hay que hacer un stop, detenernos y decir por qué nuestros trabajadores se siguen intoxicando, por qué siguen apareciendo estos tipos de cáncer. Detengamos todo. Hasta que esto no mejore, no vamos a continuar con nuestra producción. ¿Será eso ajustado a la realidad? ¿Qué opinas tú, Ricardo? Bueno, ya nos lo dirás ahora. Otra cosa también, el cáncer ocupacional
Es una enfermedad crónica no transmisible, igual que otras. ¿Qué creerías tú? ¿Qué dirían los que están presentes? Bueno, no los saludé. Buenas tardes, buenas noches a todos. Disculpen. Multiexposición. Esto sí tiene que quedar en claro y creo que tengo más de 10 años diciéndolo. Siempre la multiexposición está presente. Siempre estas sustancias químicas lamentablemente la multiexposición de todas estas moléculas alimentando o debilitando a los genes supresores de tumor y alimentando a los oncogenes, esa lucha que de por sí está en todos los seres humanos, está en todos los trabajadores, por supuesto, ¿qué estará venciendo? ¿Estos supresores o estos oncogenes? Allí tenemos que hacer un detenimiento y por supuesto decir cuáles sustancias químicas favorecen a uno, cuáles sustancias químicas favorecen a los otros. Porque resulta que en la multiexposición no es solo decir que son distintos grupos de sustancias químicas, distintos quizás grupos a los que nos vamos a exponer. A veces se trata de un mismo grupo. Y fíjate que aquí traigo un simple ejemplo con estas estructuras químicas que uno las ve y es anillo, 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 bencénico, 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 ok. Pero estos sustitutos, estas cadenas laterales, simplemente van a tener una connotación en su metabolismo. De hecho, en la cinética, como sabemos que puede existir o que existe para todas las sustancias químicas, un movimiento de las moléculas a través del organismo, desde la absorción, distribución, metabolismo, excreción, unos se bioacumulan, otros no. No vengo a dictar clases, esto también siempre lo digo, quiero dejar a consideración y el que pueda, y por supuesto todos quizás estamos interesados aquí, por eso nos reunimos, en decir que estas moléculas tienen sus particularidades, se parecen muchísimo, la estructura es muy similar, pero tiene una connotación diferente y para el organismo, mira el anillo bencénico, ok, a ti te conozco y este sustituto que está al lado no te puedo tratar a ti igual que por ejemplo este anisol a la anilina o el fenol al estireno o al tolueno. Tengo que hacer pasos distintos contigo. Eso tiene una connotación, Ricardo, y con todos los presentes. Ojalá entonces que nos preguntemos, ¿debemos o no estudiar estas condiciones laborales en exposición a químicos y cancerígenos o deberíamos dejar de estudiarlos? ¿Qué diría el mundo entero? Ya fue suficiente de toxicología ocupacional, ya fue suficiente de oncología ocupacional, o oye, yo sí diría que debemos seguir profundizando en ello. Lo cierto es también, como digo aquí, esta consideración, la evaluación de la toxicidad apenas se hace a 500, a pocas sustancias de las 500 anuales en promedio que se puedan producir. ¿Hay obstrucción de investigaciones? Tenemos el caso del diésel durante 20 años. ¿Por qué se tardó tanto en hablar del diésel para declararlo como carcinógeno? ¿Por qué de la sílice se tardó tanto en hacer investigaciones y decirlo? Que habían intereses gubernamentales, intereses económicos. Estoy tocando algo delicado, estoy metiendo el dedo en la llaga, probablemente. Pero ¿qué sucede con el resto de sustancias que siguen en estudio? ¿Por qué estas agencias, por ejemplo la IARC, han estudiado 114 sustancias carcinogénicas del grupo 1, es decir, con la evidencia suficiente para decir que son carcinogénicos en humanos? Pero de ellos, fíjate que 37 se basaron en investigaciones ocupacionales, como lo hemos dicho y como lo hemos discutido en otros espacios académicos. Pero no solamente 37 sustancias no tenemos presentes en las industrias. ¿Qué pasa con las demás? Ah, sí, están en otros grupos. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pasa cuando aparecen más casos de cáncer ocupacional, pulmonar, sobre todo a estos agentes que están aquí, arsénico, asbesto, berilio, alquitrán, talco, que de por sí ya los conocimos que producían este tipo de cáncer? El asbesto tan mencionado en cáncer de piel, ¿qué va a cambiar con el futuro en los años, en las próximas investigaciones? Ya tenemos que ajustarlo. Y un saludo a todos los ciudadanos, por supuesto mexicanos, a quien también dirijo mis respetos porque entendemos que las alertas de contaminación ambiental no dejan de ser frecuentes. Creo que la última no fue hace mucho y la calidad ambiental que está respirando el ciudadano. ¿Qué sucede? Al menos tenemos este tipo de alerta y quizás podamos tomar algunas medidas que los entes nos dicen, mira, protégete de esto, protégete de este modo. Hay ciertas estrategias también con el tránsito vehicular y todo lo que arroja el escape de humo, microparticulado, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Cuál es, o con quién, como decimos, quién le pone la cascabel al gato?
cáncer nasal, orofaringeo siguen existiendo, los tipos de leucemias, de aplasias medulares, cáncer de hígado, vejiga y prácticamente los distintos tipos de cáncer que pueden aparecer, que son prácticamente ocupacionales. ¿Y cuál será la diferencia, Ricardo, y a los que están presentes, con la diferencia de fumar, de inhalar este tipo de, por ejemplo, hábitos tabáquicos, con tantos que tenemos? Entonces, oye, sí, yo tengo hábito tabáquico, pero la diferencia con el cáncer ocupacional, ¿cuál será? Porque también entendemos que más de 4.500, 4.700 sustancias que en cada inhalada, siempre lo digo, en cada inhalación, no es que no, yo me terminé un cigarrillo y esas eran 4.700. Yo me terminé la caja de los cigarrillos. No, disculpe, yo no tengo hábito tabáquico, no sé cuánto traerá un cigarrillo, una caja de cigarrillos. Al terminar la caja es que ahora sí completé los 4.700 en promedio. ¿No? En cada inhalación van todas estas sustancias químicas y lamentablemente hay personas que tienen un hábito leve, otros moderados y otros son fumadores pesados. Ricardo, ¿y qué pasa? Y todos los presentes con aquellos fumadores en las empresas, ¿y qué pasa con el fumador pasivo? Y queda humo de tercera mano en esas empresas. Entonces tenemos que preguntarnos, porque ya lo sabemos que tóxico, sí, cualquier sustancia que introducida en el organismo puede trastornar e inclusive provocar una muerte, provoca el deterioro de la salud, las fases que pueden provocarse en esta acción del tóxico que podríamos didácticamente quizás o andragógicamente estudiar. Todo esto no es que lo vayamos a olvidar y vuelvo, repito, no pretendo dictar una cátedra aquí, pero sí tomar en consideración ciertos aspectos. La salud es todo esto y tenemos muchos modelos. Este es el canadiense, por supuesto, el medio ambiente, estilos de vida, biología humana, sistemas de atención médica, pero es un poco más complejo y la Organización Mundial de la Salud, más o menos, y perdón por lo borroso, porque veo ahora que se ve borroso, más o menos va estratificando socialmente una exposición diferencial, si tengo una vulnerabilidad como persona, como sociedad, mi cultura en mi país, en mi comunidad, cómo nos alimentamos, dormimos poco, dormimos mucho, cómo vivimos el día a día, somos estresados o somos una cultura que nos tomamos las cosas menos a pecho, por decirlo así. O sea, ¿qué impacto en la salud tienes tú como individuo y solamente como individuo? Pero cuando te llaman por teléfono o cuando te llega el correo, ha sido aceptado, usted ha sido elegido para laborar en esta industria, esa industria le informa al trabajador, que es lo que decimos, más o menos la campaña que se ha dicho, el derecho a conocer. Se le da a conocer al trabajador que va a estar expuesto a químicos. De por sí, a lo mejor él lo sabrá, porque va a estar quizás en funciones en un puesto de trabajo como operario y sabe que va a manipular químicos. Pero le han dicho que es quizás un cancerígeno, que por estar expuesto puede padecer de cáncer. Y esta persona ya informada del riesgo lo acepta. La empresa le ha informado quizás de que al estar expuesto a estos cancerígenos ha tomado ciertas medidas. Esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque aunque en farmacología se habla de complejo fármaco receptor, de biofases, de afinidades, de actividades intrínsecas, que es lo que se busca con un fármaco, con estas moléculas farmacológicas, con estos medicamentos, yo quiero buscar un efecto, pero recordemos que los citostáticos, como siempre lo converso con los alumnos y les digo, un citostático quiere ser tóxico y tiene que ser tóxico. La industria busca que sea tóxica, específicamente en ciertas células, pero muy aparte de eso, no es que sean, digamos, tan específicos, ¿ok? Valga la redundancia. Un tóxico no. Un tóxico no es tan específico y no va a buscar ser específico. Que sí hay algunos que tengan órganos diana, ok, chévere, lo reconocemos, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen afinidades y que puedan, por ejemplo, como los plaguicidas, actuar en uno y otro lado? Vamos a suponer el paraquat herbicida matamaleza, tan famoso, muy peligroso, va a hacer daño en pulmón, en hígado, en riñones, en músculo, corazón, en sistema nervioso. Es decir, sí tenemos que tenerle este respeto a todos los tóxicos, a estas sustancias que van definitivamente a manifestarse con una respuesta dependiendo con diferentes grados en los individuos. En algunos más susceptibles, perfecto, pero ¿y qué será de los más resistentes? ¿Y a quién tendremos que proteger? ¿Qué dirían ustedes? ¿A los vulnerables o a los más resistentes? No, a los resistentes no los protejamos porque ellos resisten.
Créeme que no se trata de eso. Tienes que evaluar dosis-respuesta, y esto lo sabemos por la gradación entre dosis administradas y vemos las respuestas biológicas. El problema es que mucho de esta población responden a distinto grado a la misma dosis. A una misma dosis responden de distinto modo y la mayoría de los individuos tienen un efecto promedio y por eso se dice la mayoría de los individuos responderá con estas manifestaciones clínicas. Pero y vuelvo y repito, ¿y qué será de los resistentes? O también, ¿por qué no decirlo? Hay efectos a los que ya a una dosis hay un efecto máximo que a esos individuos que son resistentes o sensibles no necesariamente responden y por eso, como igual como los medicamentos, una cosa es tener efectos adversos, pero otra cosa es tener reacciones adversas medicamentosas y no son lo mismo y tienen que ser reportados, tanto uno como otro. Otro es la variabilidad en la susceptibilidad, si soy XX, si soy XY, si tengo una edad, porque yo puedo ser XY, pero a mis 20 años no respondía al veneno, al tóxico, al mismo, en la misma, digamos, variación o en la misma respuesta. Y lamentablemente tengo que decirlo, he escuchado médicos ocupacionales, he escuchado prevencionistas en seguridad y salud, ingenieros en seguridad y salud, como les llamen en los distintos países, dependiendo de dónde estés, por supuesto, le dicen al trabajador, y le he dicho yo a mis alumnos, mira, pero tú cuando tenías 25, 30 años, podías fumigar 5 días seguidos y no te enfermabas. Ahora solo estás expuesto 2 días y ya quieres pedir permiso porque te sientes mal. ¿Cómo es posible? ¿Te estás volviendo viejo? Sí, sí se está volviendo viejo. Sí, y el proceso de envejecimiento tenemos que tomarlo en cuenta en toxicología ocupacional. No es lo mismo exponerse a los 20, 30 años que a mis 54 años de edad. Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta. Soy una persona, un paciente, un trabajador que tengo hábitos tabáquicos, que tengo hábitos alcohólicos, que tengo quizás de otras drogas, o aparte de eso tengo trabajo aparte o extra laboral de esta empresa donde me expongo a otras cosas. Entonces, la dosis hacia el veneno, bien lo dijo Paracelso hace muchísimos años, y sí, la dosis hacia el veneno, pero no solo eso, también, como decía, eres XX, eres XY, qué edad tiene, cuáles son tus hábitos también para alimentarte, cuáles son tus hábitos para dormir. Todo esto vamos a tener que tomarlo en cuenta para decir por qué, por ejemplo, fulanito de tal respondió de esta manera. Probablemente no hubiera respondido si no hubiera sido la dosis a la que se expuso. O no, mira, fue una dosis pequeña, pero fueron varios días. Y entonces en esto entendemos que puedan haber efectos que no sean tóxicos, unos tóxicos e inclusive letales. Pero ¿por qué se habrá muerto si la dosis era pequeña? Sería que era un individuo sensible y tú como médico ocupacional o como prevencionista habías descubierto o habías logrado indagar que él era uno de los sensibles o de los vulnerables. Es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque las dosis letales no son las mismas para XX para XY, ¿ok? No son las mismas. Un hombre puede tomar a lo mejor 6, 7 litros de agua, o por ejemplo con un medicamento, acetaminofén, por colocar ejemplos grandes y más o menos conocidos, 6, 7 gramos. O qué pasa con la cafeína, qué pasa con el alcohol. Esto va a ser distinto. Se sabe que, por ejemplo, los asiáticos o las mujeres asiáticas en particular son metabolizadoras un poco más lentas del alcohol, que por ejemplo las personas que tienen tez más oscura metabolizan más rápido fármacos como por ejemplo la atropina. Entonces tú tienes una persona de tez oscura, tú estás desintoxicando por ejemplo para un órgano fosforado con atropina, pero de por sí él está metabolizando más rápido la atropina. Eso significa que probablemente esta persona vas a tener que utilizar mucho más dosis en cantidades más elevadas, solo por colocar ejemplos de dosis tóxicas y dosis elevadas. Entramos a hablar de tóxicos que no tienen umbral, que a cualquier dosis simplemente el efecto es el mismo, va a aparecer. Y muchos de estos es elementos o cancerígenos o químicos cancerígenos, moléculas que definitivamente no tienen una dosis. Oye, mira, es que a 1 miligramo kilo, a 100 ppm, tú te expones y a partir de ahí es que aparece el cáncer. No hay definición generalmente con estas moléculas que no tienen una dosis umbral. Simplemente
a cualquiera de estas dosis puede aparecer la lesión o puede aparecer la toxicidad. Igualmente con los tóxicos que sí tienen umbral, en ellos se identifica a partir más o menos de esta dosis, se esperaría esta dosis, esta respuesta en la población en promedio. Habrá unos más susceptibles, habrá unos más resistentes, pero hay que comprender que exponerte implica una respuesta. También siempre a mis alumnos les pregunto, ¿ustedes creen que la respuesta siempre es visible? O no será visible, porque una dosis baja puede provocar efectos adversos, lo que decimos el LOAEL. Y chévere que se estudien las sustancias químicas ubicando al LOAEL, a la dosis más baja que podamos encontrar. Y recordemos que también existe el NOAEL, una dosis a la que no se detectan todavía efectos adversos para la salud. Recordemos también que estos son estudios experimentales que se hacen en animales de experimentación bajo parámetros rigurosos de bioética, por supuesto, porque no podemos hacer sufrir a los animales tampoco. Entonces, estos parámetros de NOAEL, LOAEL, podemos definirlo más o menos con estas respuestas, ¿ok? Con estas dosis buscamos la respuesta. Y de lo que se trata, como siempre digo, tienes un grupo, tienes otro grupo de estudio y cierta población de estos animales en estudio, tú les vas dando, aumentando la dosis, 1 miligramo kilo de peso, 2 miligramos, 3 miligramos, 5 miligramos. A los 9 miligramos apareció la primera respuesta. Se cayó el pelaje de los animales. Ese es tu efecto más bajo. No significa que si aumentas a 10, a 11, a 15, no van a aparecer más efectos, sino que a los 9 apareció. ¿Cuál es la dosis por debajo de 9 a la que no aparecían efectos? Esa es la dosis a la que no se observan. Ese es el NOAEL. Es la diferencia. Pero con los tóxicos no necesariamente es así. Y con los cancerígenos mucho menos. Ya dije que no tienen umbrales. Entonces, perfecto. En los alimentos también utilizamos ingesta diaria admisible, ingesta diaria tolerable, lo saben los ingenieros en alimentos. Y vuelvo a repetir, ¿será que son alimentos contaminados? Porque tú puedes decir, este alimento, supuestamente yo me podía alimentar con él durante este tiempo a esta dosis. Pero ¿y si está contaminado con algún plaguicida, con algún metal, con algún plástico, con algún disruptor endocrino, como lo vamos a hablar? Entonces ya no importa ahí el NOAEL, ya no importa el LOAEL. ¿Y por qué aparecería este efecto a una dosis tan baja? Precisamente, vuelvo a repetir, la multiexposición es es lo innegable en la población humana. Lamentablemente, día a día nos exponemos a muchas multidosis y la dosis va a importar. Pero ¿quién suma los millones de químicos que nos contactamos diariamente? ¿Quién suma? ¿Quién está haciendo esos estudios de multiexposición? ¿Quién está definiendo la diferencia de la respuesta en la población? Y cómo evaluar esos límites máximos de exposición en los que esperamos o en los que no esperaríamos un efecto adverso en la salud. Esto es importante también para todos nosotros porque necesitamos medir cuántas células cancerosas bastan para que otras muten también a cáncer. Una sola. Si el organismo no es capaz de detectar esa célula cancerosa a través de los distintos procesos inmunológicos, de toda la defensa, entonces esa sola que sobrevive y escapa a los procesos, a la vigilancia inmunológica, esa sola basta, ¿ok? Por lo tanto, no podemos decir, oye, yo no tengo en mí para decir, oye, tengo una célula cancerosa. Nadie lo podría predecir. Igualmente, un trabajador que ingresa en una industria, que ingresa a exponerse a algún químico o a varios químicos, que es lo que yo digo, por ejemplo, un pintor. A un pintor le dicen, mira, tú tienes que pintar esa pared. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si le dan un pincel? ¿O qué pasará a otro que le den una brocha profesional? ¿Le darán un tiempo a los dos para terminar el trabajo? ¿Cuál de los dos creen que lo hará más rápido? ¿Cuál de los dos, por ejemplo, tendrá una mayor calidad en el trabajo? ¿Lo harán sin contactar a la pintura o tendrán contacto con alguna de las formas físicas de la pintura? Es que emite vapores, es que me salpicó la pintura, es que el microparticulado se secó la pintura y ahora lo estoy inhalando porque la brocha tiende más a formar, por ejemplo, microparticulado. O no, o es el pincel. Tendremos que proteger a los dos. Entonces, esto es el análisis del proceso cuando tú tienes a un trabajador expuesto a estos químicos. No estoy hablando solo de los cancerígenos, sino a cualquiera.
si la calidad del trabajo, el tiempo que se tarda, eso es lo que decimos, concentración por exposición, pero también tenemos que entender qué herramienta le estamos dando al trabajador, valga la redundancia, para que haga su labor. Y también tenemos que entender cuáles medidas de protección colocó la empresa a disposición del trabajador para que no se viera afectado y cuáles mediciones ha hecho para que no se vea afectado en ese sentido. Por ejemplo, cloruro de vinilo, harto conocido, productor de cáncer hepático, por supuesto, angiosarcoma. A lo mejor hay alguien con el micrófono libre. Alejandro Morán. No sé si pueden silenciar. Alejandro, ¿puedes silenciar tu computadora, por favor? Por pura España. Un momento de... Un momentito, perdón, con los presentes. Veamos si se puede solucionar el... Muchas gracias. Gracias. No hay problema, estas cosas suceden, estamos en vivo, recuerden. Bien, y por favor con los presentes, cuidado con sus micrófonos. A ver, retomando, por favor. Angiosarcoma hepático, cloruro de vinilo, muy conocido en la síntesis de plástico para producir, por supuesto, lo que es PVC. ¿Cuánto plástico, cuántas toneladas de plástico se producen en el mundo actualmente que utilizan como sustrato, por supuesto, como una materia prima el cloruro de vinilo? Entonces, si no hay mediciones, tú puedes decir, en esta empresa nos exponemos a cloruro de vinilo, pero la pregunta obligatoria es cuánto hay en el ambiente, porque si tú no sabes si hay un ppm, 2 ppm, 2.6 miligramos metros cúbicos, ¿qué te importa a ti, lo a él, no a él? Ahí se caen todos los estudios. Ahí no es solo decir, ya identifiqué a qué estoy expuesto, sino decir a cuánto estás expuesto en el día a día, en la semana, en el mes, año tras año. Esto es necesario y es inevitable, ¿ok? Porque si no, no vamos a poder comprender por qué aparecen a corto plazo manifestaciones en el trabajador y a largo plazo manifestaciones en el trabajador. Como esto, por ejemplo, tú puedes tener nitrogenado y puede haber una distinta mezcla de nitrogenado. Puedes tener metales, puede también haber una distinta mezcla de metales. Y tú tienes que estudiar esto en tu población para saber qué efecto hay según la dosis y saber cuál efecto es la respuesta. La Organización Mundial de la Salud ha dispuesto que los entornos de trabajo sean seguros, sean saludables. Perfecto, ¿cómo logramos eso? Un ambiente físico de trabajo, con los recursos personales de la salud, la involucración de la empresa en la comunidad también, el entorno psicosocial, porque la salud es todo esto, es mental, es psicológica, es social, es física y no solo la ausencia de enfermedad. Muchas personas están caminando en la calle y están enfermas y no parece que están enfermos, pero hay lesiones internas que llevan una sola célula cancerosa. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo saben? Ese trabajador necesita ser vigilado por, como lo digo. El estrés, como lo sabrán ustedes, ¿será que sí provoca cáncer o promueve el cáncer? ¿Ok? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque hay muchísimos estudios, por ejemplo, traigo a colación, impacto del estrés psicosocial en la salud, lo pueden buscar ustedes, me pareció bastante interesante, porque no es que el estrés provoca el cáncer, pero sí lo promueve y promueve muchísimas cosas. Ricardo, y estos ambientes laborales, saludables, los tendremos verdaderamente en nuestras empresas. ¿Cuánto y tanto más empresas que están expuestas a químicos? Las que no están expuestas no es que le digo, oye, no, tranquilo, ustedes están en un riesgo bajo, no vigilemos tanto. Pero ¿y qué pasa con aquellas que están sí expuestas a químicos? ¿Y qué pasa si están rodeados por asbesto en su edificación? O si es un edificio enfermo al que ingresa a trabajar el trabajador. Y si es sílice, el microparticulado que se libera, o si es microplástico.
Estamos vigilando la proyección de daño en el tiempo de ese que no trabajaba en un edificio enfermo o expuesto a asbesto, a microplástico, a sílice. ¿Qué pasa si el trabajador cambia de empresa? Se lleva el daño hacia otra empresa. ¿Habrá equilibrio en la salud? Entonces esto tenemos que preguntarnos. Y como yo los mencionaba, los disruptores endocrinos que están presentes hasta en nuestro hogar. ¿Cómo detecto yo a un trabajador que ya desde su hogar, que viene a trabajar en esta empresa, está expuesto a disruptores endocrinos? ¿Cómo detecto yo que está siendo ya afectado por disruptores endocrinos? A esto es a lo que me refiero, que los médicos ocupacionales necesitamos interrogar muy bien a nuestros trabajadores, sobre todo, y perdón, aquí sí tengo que inclinar la balanza a favor de la toxicología ocupacional. Si va a estar expuesto a químicos, necesitas interrogar un interrogatorio muy concienzudo de la exposición a los químicos, porque cáncer aparece, miren, hasta por plaguicidas, como lo decíamos, todos estos disruptores endocrinos. Todo puede provocar esto. Pero ¿y qué pasa si soy un bombero y obligatoriamente me voy a exponer a químicos? Que hasta el traje que estaba diseñado para que yo no me coloque en contacto con esas llamas directamente, si hasta ese mismo traje libera cancerígenos y puedo absorberlos por mi piel. Entonces, hay una campaña actual, ojalá que la apoyemos también a nivel internacional, con la vigilancia a la salud de los bomberos, por favor. Ricardo, ¿qué pasa con los turnos de noche y presentes que están aquí? No estoy hablando de exposición a químicos. Simplemente aparece cáncer porque soy un trabajador que laboro de noche, en mi turno nocturno. Esto ha sido muy estudiado, sobre todo con cáncer de mama también. Entonces, ahora súmale. Trabajo de noche, me expongo a disruptores, me voy a exponer a químicos porque hay la empresa de exposición a químicos que laboran de noche. Y la IARC, que es la agencia, por supuesto, adscrita a la OMS, nos ha dicho en el grupo 1, carcinogénicos para humanos, 121 agentes. ¿Sabían esto? ¿Cuáles serán? 90 agentes probables carcinógenos para humanos, 322 posibles carcinógenos para humanos y 498 grupo 3 no clasificables todavía para los humanos, no clasificables, pero siguen en estudio. Entonces empiecen a sumar todos estos. ¿Y por qué la OIT solo nos habla de 20 puntos? ¿Por qué solo nos habla de 20 químicos? ¿Okay? Bueno, también hablo de los biológicos en el número 20. Pero ya va, un momento, el 21 nos deja una ventana abierta para todos estos 600. ¿Ok? Nos dice la OIT, bueno, miren, aquí está asbesto, benzidina, alquitranes, betanaftilamina, benceno, cloruro de vinilo, que lo mencionamos, radiaciones ionizantes, nitrados, alquitrán, emisión de coque, níquel, polvo de madera, arsénico, es decir, 19 y el 20 biológicos también, pero en el 21 caben los otros 600. Y por eso siempre le he dicho, no hay que dejar de reportar, que es lo que los médicos ocupacionales necesitamos hacer también. Hacer conciencia, por ejemplo, simplemente la IARC en minería, fíjense todos estos carcinógenos. Y, por ejemplo, es una persona que yo no estoy expuesto a lo mejor a ningún químico, pero simplemente estoy expuesto en el patio a radiación solar. Allí también hay carcinógenos. Entonces, oye, yo sí creo que tenemos que hacer esta diferencia entre lo que las agencias, que definitivamente no se colocan de acuerdo, hablando de carcinógenos, grupo 1A, 1B, 2A, 2B, luego viene la otra, nos habla de A1, de 2, otra dice solo A, otras solo dicen B, otros dicen 1, otros dicen no A, B. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál voy a manejar? Ojalá que nosotros adaptemos mediante investigaciones a nuestros países, que tengamos reglamentos, que tengamos normativa, que tengamos investigaciones, mediciones ambientales regionales. Pero si no, ¿a cuál agencia me voy a referir? Generalmente miramos la IARC, generalmente miramos la Asociación Internacional de Higienistas, o ¿cuál voy a mirar? Porque entonces empiezan estas discrepancias, inclusive sobre los sitios anatómicos. Oye, pero es que aquí con este químico a mí me apareció cáncer en tal órgano, pero a mí no me aparece. Entonces yo no lo acepto, pero tú sí lo aceptas. ¿Cómo hacemos con esta discrepancia y cómo nos manejamos los distintos médicos ocupacionales en los distintos países? Prevención, vamos a tener que hacer, ya casi finalizando mi pequeña disertación,
Higiene industrial, tenemos que hacerlo. Medicina del trabajo existe desde que Ramazzini, valga la cuña con el colegio, ¿verdad? Con Bernardo Ramazzini, hacía observación, hacía observación de campo. Entonces, ¿cómo tú puedes ser un médico ocupacional que no visitas a tus trabajadores, que no haces observación? Y no solo estoy hablando de la observación de ir a visitar el puesto, sino desde que entra el trabajador por la puerta del consultorio, al que le hay que brindar, por supuesto, un sitio digno donde atenderlo, un sitio donde sea capaz de, en confidencialidad, decirle todo lo que tú y yo hablamos queda en confidencialidad para tu bien, para que vigilemos tu bienestar y que puedas, desde que ingresa, tú observar a ese trabajador, entrenarlo, capacitarlo, educarlo. Es una gran herramienta para el trabajador, incluyendo la multifactoriedad. La vigilancia a través de los análisis en matrices de cabello, sangre, orina, dependiendo si es una exposición reciente, si es una exposición crónica, tomarla en cuenta para nuestro objetivo, que es lograr que el trabajador entre sano en el día a día y salga sano en el día a día, así como en el tiempo, poder hacer que ese trabajador llegue a su casa. En medicina ocupacional, y bueno, y con Ricardo y los compañeros lo decíamos en medicina ocupacional internacional, creemos y estamos convencidos que al hacer este bien al trabajador, lo hacemos a las familias. Y una familia que se mantiene productiva y que se mantenga productiva. Lo dije recientemente también en Colombia. La sociedad romana cayó y el imperio romano cayó por la intoxicación que tenían crónica con el plomo con sus enseres. Ricardo, la pregunta inicial, ¿tú crees que las industrias de químicos y la exposición va a desaparecer a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Ahí dejo para todos los presentes y nuevamente agradecido con el colegio por esta invitación que me han hecho para conversar de estos aspectos. Muy amable. Adelante, estudios los micrófonos. Muchas gracias, César, por tu gran ponencia y sobre todo nos dejas reflexionando. Voy a retomar las palabras del doctor Stefano Basílico, un maestro muy humano y muy consciente en la cuestión de toxicología. Él me decía, Ricardo, al final todo depende de la dosis. Todo a lo que estamos expuestos. Ante tu pregunta, yo creo que es importante. El crecimiento demográfico ha acaparado, literalmente ha abrazado a esas empresas. Empresas, como bien lo mencionabas, en el multiuso de químicos. Yo creo que lo importante ahorita es que el médico ocupacional esté sensibilizado y ocupe las diferentes referencias para saber, por lo menos, si la tarea del médico es qué sustancia química está expuesto el trabajador e irlo a buscar en esas diferentes bases de datos, ¿no? Ahora, tuve la fortuna de trabajar en una empresa que desde que metíamos un químico hacíamos esa evaluación. Si la detectábamos, ya desde el corporativo, ellos lo detectaban que era cancerígeno, no entraba. Y si entraba, entraba con todas las normas de seguridad y los protocolos de vigilancia médica. Pero sin perder de vista que había un proceso de sustitución de esa sustancia química, que es algo con lo que podemos empezar. El médico ocupacional tiene que levantar la mano y buscar con los directivos la forma de convencerlos de que hay sustancias que pueden hacer un efecto similar para poder quitar esa exposición. Pero cuando no se puede, pues tenemos que convivir, o sea, vamos a convivir a corto, mediano y largo plazo, desgraciadamente. ¿Qué sí tendríamos que hacer? Y lo mencionaba, la implementación de los programas de vigilancia médica. El médico en salud ocupacional tiene que ser un experto en vigilancia médica. Necesitamos detectar oportunamente. Y esa es la tarea y ese es el tema que nos trae aquí. ¿Sí? Sensibilizar a los compañeros médicos de a qué estamos expuestos y no minimizar. ¿Sí? Toda sustancia, como bien lo mencionabas, el continuo contacto nos puede provocar algún daño a la salud. ¿De qué dependerá que es cancerígeno o no? El tiempo.
¿sí? Y la susceptibilidad que tengamos. Invitamos a los participantes a que nos hagan, nos pongan sus preguntas para el doctor César de Pool. Doctor España, no sé si hay algo ahí en redes. Aún no, esperemos que levanten la mano o escriban sus inquietudes, sus comentarios en el chat, por favor. Lo mismo para quienes están aquí en Zoom que para quienes están participando desde YouTube. Estamos viendo los dos chats. Lo que se me ocurre, doctor, es preguntarte, o más bien saber tu experiencia, opinión acerca de una evaluación multidimensional. Es decir, cada vez más estamos expuestos no solo en el lugar de trabajo, sino en el ambiente en general, incluyendo la casa, y en los aspectos nutricionales, alimentos procesados a grandes dosis de una gran cantidad de sustancias. Y no solo entonces estamos expuestos en el sitio donde trabajamos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esta aproximación, evaluación, que es muy compleja, me queda claro, pero de una manera integral acerca de esas exposiciones multidimensionales? Chévere, muchísimas gracias, Francisco, estimado. Mira, excelente, es la pregunta del millón, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer vigilancia de salud en empresas que se dedican al ramo de petróleos, hidrocarburos, mineras también en ese sentido y plaguicidas. Digamos, eso ha sido los tres más grandes ramos que he tenido, con bases de datos de matrices de exposición a algunas empresas, por supuesto, de las petroleras, 100 sustancias químicas, y yo de verdad tengo no sé, quizás creo que es algo de detalle, de ir creando matrices, ¿ok? Una simple matriz Excel, nombre por columna, y voy colocando dosis letal 50, efectos, forma física en que puede presentarse, tiempo en que se exponen los trabajadores, es decir, haciendo columnas para poder hacer análisis, porque si no, se hace imposible y se hace algo, digamos, imposible, ¿ok? Vuelvo a repetir, de alcanzar. Luego de tener la teoría más o menos, todo el panorama, lo que hago es analizar a los trabajadores, quiénes serían los más idóneos, quién definitivamente no puede ingresar porque el médico ocupacional debe colocar una aptitud o una restricción, o definitivamente esta persona no puede ingresar allí. ¿Y cómo haces tú para colocar que no estás apto? Por ejemplo, alguien que vaya a exponerse a un químico que va a dañar sus pulmones y de por sí ya tiene una espirometría afectada, con patrones restrictivos, obstructivos, digamos mixto. ¿Qué vas a hacer definitivamente si lo expones al químico y probablemente exista toda la seguridad? Mira, aquí te brindamos los controles de ingeniería, pero al menos mi experiencia en la mayor parte es que hay accidentes industriales. Y esa persona que tú hayas colocado definitivamente apto, porque tú le vas a brindar todos los controles de ingeniería, equipos de protección al final, tú estabas probablemente en tu mente diciendo, chévere, esta persona nunca se va a exponer, mis controles siguen siendo cero. Han habido posteriormente accidentes. Entonces, creo, no me confío, ¿ok? No me confío, no me termino de confiar, y trabajador que tiene ya lesiones hepáticas, renales, pulmonares o de piel, si se va a exponer a estos distintos químicos, definitivamente yo prefiero colocarlos no aptos por su bien, por el bien del paciente, del trabajador, y decirle las razones por las que estoy haciendo eso, porque puede tomarse como quizás, ¿cómo le dicen? Ayúdame, Ricardo. ¿Cómo es que le dicen? Cuando un paciente, por ejemplo, es obeso o feo o gordo, o no, ¿cómo es que se le dice a eso? Discriminación. Prejuicios. Sí, correcto. Entonces, tú no estás tomando ningún prejuicio ni nada, sino que es por razones de salud, tú no puedes colocar a alguien a exponerse a algo que le va a agravar en la salud. Con respecto a la alimentación, igual, hay muchos químicos que pueden bioacumularse, por ejemplo, son liposolubles, tienen afinidad por las grasas, y hay una persona en sobrepeso o índice de grasa corporal muy elevado,
definitivamente ese químico va a esconderse en esa grasa de ese trabajador. ¿Y cómo vas a saber tú? Vas a hacer una biopsia de tejido graso para saber si se encuentra saludable después de todo exponerse. Yo a esos trabajadores les coloco más ojo y digo, definitivamente tú no eres el candidato. Y hay trabajadores, miren, hay puestos de salud que sí, el trabajador tiene que tener salud, si no total, lo mayor posible. Entonces, estas son cosas que son discutibles. Aquí, bueno, está el Colegio Ramazzini para dictar cátedra en eso, y yo no tengo la de verdad absoluta, definitiva. Hay muchas cosas a las que meterle el ojo.